Y hoy hemos elegido algunos temas. Está en todos los medios de comunicación el tema de la muerte de uno de los dirigentes de un cártel o el dirigente de un cártel en México. Y en base a eso, a mí me gustaría un poquito analizar la realidad en México. La presidenta Claudia Sheinbaum, cuando ella es la sucesora del anterior presidente, ella cuando llega al poder no se le ocurre otra cosa que ofrecer su cargo y su posición como presidenta o presidente en México a los espíritus ancestrales de México. Yo una vez estuve en el Zócalo en México, DF, y me aterrorizó el ver cómo allí estaban. Bueno, hubo una cosa muy años atrás, ¿no?, que de repente en la plaza se derrumba una parte y sale el templo azteca allí en medio, y había sacerdotes haciendo limpias, y había una situación espiritual muy fuerte. Pero es lo mismo que se encontraron los españoles cuando fueron allá. Sacrificios humanos, evidentemente ahora no se hacen, pero en ese templo se hacían sacrificios humanos y había una realidad espiritual muy diabólica. Y esta mujer de alguna forma está queriendo retrotraer la historia de México a aquellos tiempos. Y ahora nos encontramos con que México está en una guerra campal, fruto de aquella, yo entiendo que de alguna manera parte de aquella presentación de su cargo a esos espíritus frente a otros dirigentes políticos en otros países alrededor. Aunque yo sé que hay muchos que critican a Trump, ¿no?, pero Trump, cuando llega al poder, pone su cargo en manos de Dios, del Dios verdadero, del Dios auténtico, del Dios creador, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y hay países como El Salvador que actúan de la misma manera. Bukele, otro que ha sido muy denostado en España, sin embargo él está haciendo que su país sea un país bendecido. Y bueno, podríamos hablar de muchos países alrededor. Ahora Costa Rica, Honduras, está habiendo gente que pone a Dios primero. Algo que dicen mucho los latinoamericanos, ¿no? Primero Dios. Y es algo que aquí era algo constantemente real en España en su tiempo. Pero, ¿qué piensas tú de esa situación que está viviendo México en estos tiempos? Primero, a mí me parece que la señora Sheinbaum tiene una fortísima componente demagógica y que eso la desvirtúa desde el punto de vista político, a mi modo de entender, y también incluso la deslegitima sobre todo en su discurso antiespañol. Yeah. Yo quiero mandar desde aquí un abrazo absolutamente cordial, un abrazo fraterno a todos nuestros hermanos de América Latina, de Iberoamérica, especialmente a los mexicanos que en este momento pues viven una coyuntura muy perturbada de su propio país. Claro. Existe un libro que yo recomiendo vivamente a quien tenga ganas de ver cómo fue la entrada de los españoles en México, que es una crónica de la conquista de México escrita por Bernal Díaz del Castillo. Uh-huh. Es un libro muy descriptivo, evidentemente desde la perspectiva de uno de los que participaron en nuestra entrada, la entrada de los españoles en México.
Pero como tú acabas de poner de manifiesto, la cultura de los dirigentes de aquel México de Moctezuma, de aquel México de los aztecas, era una cultura que desde el punto de vista de los derechos humanos, tal como la concebimos hoy, no se sostiene en absoluto. Claro, no quiero perderme en razones históricas, porque yo tampoco soy historiador, simplemente quiero decir que nosotros en México, los españoles, hemos dejado muchas cosas positivas, también alguna negativa, claro, pero es que la vida se compone de distintos factores, de distintos vectores, de diferentes vertientes, y fundamentalmente nosotros hemos hecho un legado importantísimo, que es nuestra lengua, con todo lo que el idioma comporta, esa cultura, el derecho, es decir, toda la impronta heredada por los españoles del derecho romano y transfundida después a los territorios en los que hemos tenido presencia, que son territorios vastísimos. Claro. Pero yendo a la actualidad y reiterando que yo a nuestros queridos, los considero compatriotas, yo a los ciudadanos y a todas las personas de América Latina, yendo a la coyuntura actual, es que México durante mucho tiempo pues ha sido un país con una democracia ciertamente mejorable. Uh-huh. El hecho de que todo el país esté absolutamente infiltrado por el narcotráfico, pues hace que las cosas que allí suceden pues se resuelvan con más balazos que abrazos. Ya. Lo que dijo López Obrador, ¿no? Al revés, pero bueno. Claro, es decir, miren, hay que hacer muchísimas reformas, muchas. Yo no soy el más indicado para establecer los criterios de esas reformas, pero desde luego no es desde el enfrentamiento. Y la señora Sheinbaum, a mi modo de entender, ha llegado al poder preconizando precisamente el enfrentamiento con, por lo menos con lo que es gran parte de la historia de México. Nosotros hemos llevado la religión católica a México. Es cierto que después, sobre todo a principios del siglo XX, pues las autoridades cuestionaron mucho, las autoridades que se presumían revolucionarias cuestionaron al catolicismo, cuestionaron la Iglesia, cuestionaron la fe en Dios, y al final lo que se demuestra es que todos aquellos que trabajan de espaldas a Dios acaban equivocándose. Claro. Y enlazo con lo que tú decías de Trump. Trump puede ser calificado de muchas maneras, tiene salidas un tanto histriónicas, uh-huh. Pero al final es un hombre de fe y aplica su fe, la fe en Dios, al que pone por delante, y la fe también en su propio país, el famoso American the First, uh-huh. O sea, América en primer lugar, pues es algo que, bueno, algunos lo criticarán. Se espera que un gobernante haga eso, ¿no? Se espera, y a mí me gustaría que todos los gobernantes españoles, los que han sido, y los que son y los que serán, pongan por delante, yo no les pido que se adscriban a un determinado credo religioso, pero sí que crean, claro. Sí que sean gente de fe, que no sean gente atea, descreída. A mí me gusta porque este mundo, la realidad en la que nos desenvolvemos, sin Dios, no tiene sentido. Es decir, alguien puede pensar
alguien, si lo reflexiona tranquilamente, puede pensar que todo esto está aquí por casualidad. Claro. No es posible.